Cada tarde usted se siente informado. Desde las 6:10, 20 minutos, con el patrocinio de Liuna, local 183. Feel the power. Cuando hay cambios en materia de inmigración, existen dudas. Cuando hay dudas, usted busca respuestas. Y para encontrar esas respuestas, Vilma Filici, Filici Immigration Services, especialista en inmigración, 416-482-1575. Muy buenas tardes, amigos, bienvenidos a 20 minutos, las noticias de Canadá y el mundo en tu idioma en 20 minutos. Yo soy Diana Lora y te presento las informaciones de este martes 11 de marzo, día en que se han calentado las tensiones entre Estados Unidos y Canadá. Iniciamos a nivel nacional. Trump dice que duplicará los aranceles al aluminio y al acero canadiense en respuesta al recargo del 25% a la energía que Ontario le vende a 3 estados de los Estados Unidos. El presidente Donald Trump anunció que duplicará el arancel anunciado para el aluminio y el acero, llevándolo al 50%. El presidente de Estados Unidos había anunciado previamente un arancel del 25% al acero y al aluminio, pero en una publicación en su red social este martes, confirmó que lo llevará al 50%. Trump dijo que la medida era una respuesta directa a la decisión del premier de Ontario, Doug Ford, de aplicar un recargo del 25% a toda la electricidad que Ontario le vende a los Estados Unidos. Publicó lo siguiente, escuchen. Basado en que Ontario, Canadá, impuso un arancel del 25% a la electricidad que ingresa a los Estados Unidos, he dado instrucciones a mi secretario de Comercio para que agregue un arancel adicional del 25% hasta el 50% a todo el acero y aluminio que entren a los Estados Unidos desde Canadá, una de las naciones con aranceles más altos en cualquier parte del mundo. Así lo escribió en su red social Truth Social y siguió diciendo lo siguiente. Esto entrará en vigencia mañana por la mañana 19 de marzo. El presidente de Estados Unidos dijo que declarará además una emergencia nacional en materia de electricidad, lo que le permitirá tomar otras medidas. Dijo así: en breve declararé una emergencia nacional sobre la electricidad en la zona amenazada. Esto permitirá a Estados Unidos hacer rápidamente lo que se debe hacer para aliviar esta amenaza abusiva de Canadá. Si Canadá no elimina también otros aranceles atroces y de larga data, aumentaré sustancialmente el 2 de abril los aranceles sobre los automóviles que entran en Estados Unidos, lo que en esencia cerrará permanentemente el negocio de fabricación de automóviles en Canadá. Esos automóviles se pueden fabricar fácilmente en Estados Unidos, dijo Trump en su publicación. Y finalmente su publicación, que fue bastante larga, terminó reiterando ese comentario que ha venido haciendo de convertir a Canadá en el estado 51 de los Estados Unidos y de borrar la línea fronteriza que separa a ambos países. Dijo así: estamos subvencionando a Canadá con más de $200 mil millones al año. ¿Por qué? Esto no puede continuar. Lo único que tiene sentido es que Canadá se convierta en nuestro querido estado 51. Eso haría que todos los aranceles y todo lo demás desaparecieran por completo. Los impuestos de los canadienses se reducirían sustancialmente, estarían más seguros militarmente y en otros aspectos que nunca antes. Ya no habría un problema en la frontera norte y la nación más grande y poderosa del mundo sería más grande, mejor y más fuerte que nunca, y Canadá sería una gran parte de eso. La línea artificial de separación trazada hace muchos años finalmente desaparecerá y tendremos la nación más segura y hermosa del mundo, y su brillante himno, el O Canadá, seguirá sonando, pero ahora representando a un gran y poderoso estado dentro de la nación más grande que el mundo jamás haya visto. Así terminaba el mensaje de Donald Trump. Bueno, pues a los pocos minutos de esa publicación, el premier Doug Ford fue entrevistado en la cadena de noticias de los Estados Unidos, NBC, y allí dijo que hasta que la amenaza de los aranceles que Trump ha desatado no desaparezca, Ontario seguirá firme y que no dará marcha atrás a sus medidas de retaliación. Dijo él: no daremos marcha atrás, seremos implacables, responderé de manera adecuada en lo que respecta a la electricidad, y dijo que hablaría
cita en la tarde de hoy con el secretario de Comercio de los Estados Unidos, lo cual ocurrió un poco después. Pero entonces Trump volvió a postear en sus redes sociales otro mensaje donde dice que Canadá va a pagar un gran precio financiero. Decía lo siguiente: ¿por qué nuestro país permitiría que otro país nos suministre electricidad, incluso para un área pequeña? ¿Quién tomó estas decisiones y por qué? ¿Se imaginaban que Canadá se rebajaría tanto como para usar la electricidad que afecta tanto la vida de personas inocentes como moneda de cambio y amenaza? Pagarán un precio financiero por esto tan grande que quedará en los libros de historia durante muchos años. Luego, la vocera de la Casa Blanca, Caroline Leavitt, abundó más sobre la posición del presidente Trump, diciendo que habrá graves consecuencias para Canadá. Escuchemos a la vocera. El presidente ha dejado su posición muy clara. Esta es una declaración en retaliación por la escalada en la retórica que hemos visto salir de Ontario, Canadá. El presidente vio al premier Doug Ford hacer un comentario alarmante e insultante, amenazando con cortar la energía al pueblo estadounidense, a las familias trabajadoras. Él hizo esa amenaza. El presidente la vio y tiene la obligación y la responsabilidad de responder en consecuencia y de representar los intereses del pueblo americano. Por eso tomó la decisión de adicionar otro 25% a los aranceles con efectividad mañana. Así que ahora el acero y el aluminio tendrán una tarifa del 50%. Habrá graves consecuencias para Canadá si piensan en cortarle la electricidad a los Estados Unidos y a nuestros ciudadanos. Como ustedes ven, los ánimos estaban muy calientes. Bueno, pues después de todo esto, en la tarde de hoy, el premier Ford anunció que suspendería el aumento del 25% a la electricidad que esa provincia le vende a Estados Unidos. El premier Doug Ford informó que habló en la tarde de hoy con el secretario de Comercio de los Estados Unidos, Howard Lutnick, y que tras esa conversación pues había decidido poner en pausa el aumento del 25% a la electricidad que Ontario le vende a 3 estados de los Estados Unidos. Vamos a escuchar cómo lo dijo Ford. Well, just a little while ago, I had an opportunity to speak to Secretary Lutnick. Hace un momento tuve la oportunidad de hablar con el secretario Lutnick. Nos tendió un ramo de olivo para reunirnos de inmediato con toda la administración del comercio para discutir el futuro. En vez de esperar al 2 de abril, las amenazas van y vienen y por eso acordé suspender temporalmente los aranceles, hasta que nos sentemos dentro de un día o dos. Yo voy a ir a Washington junto a Dominic LeBlanc y tendremos una buena discusión. Para cualquier negociación que tengamos tenemos que bajar la temperatura. Creo que esta es la decisión correcta. Creo que entendieron lo en serio que vamos con el tema de la electricidad y los aranceles y en vez de que las amenazas continúen, ambos acordamos que debe prevalecer la cabeza fría para que podamos avanzar. Cuando le preguntaron al premier Ford si esto quiere decir que Estados Unidos también dejará sin efecto ese 50% de aranceles para el aluminio y el acero que entraría en vigencia mañana, el premier dijo que esa era una decisión del presidente, pero que esperaba que así fuera. Recordamos que quien inició toda esta guerra comercial fue el presidente Trump cuando dijo que impondría un 25% de aranceles a los productos de Canadá y México en violación al Tratado de Libre Comercio entre los 3 países. Esa orden ejecutiva que fue firmada y luego suspendida 2 veces por 30 días, pero que está supuesta a entrar en vigor el próximo 2 de abril. Además de ese 25% a todos los productos canadienses, Trump también anunció aranceles al aluminio, al acero, a los lácteos y a la madera canadiense, medida que todavía no ha sido revocada por el presidente Trump. En respuesta a esos aranceles es que Canadá y sus provincias han tomado medidas de retaliación. Por cierto, que le preguntaron a la vocera de la Casa Blanca, Caroline Leavitt, si ya el presidente Trump ha hablado con el nuevo líder liberal y próximo primer ministro Mark Carney, y dijo ella que todavía no ha ocurrido, pero que el presidente está dispuesto. Escuchemos. El presidente todavía no ha hablado con el señor Carney, al menos hasta hace un momento, pero por supuesto su teléfono siempre estará abierto para los líderes que quieran conversar con él. Pero mientras tanto, los líderes de los partidos han reaccionado a estos nuevos aranceles de Trump. Tanto el líder liberal y próximo primer ministro Mark Carney como el líder conservador Pierre Poilievre reaccionaron esta tarde
frente a esa escalada en los aranceles de Donald Trump al acero y al aluminio canadiense. Y vamos a leer lo que publicaron ambos en sus redes sociales, empezando por Mark Carney, quien escribió lo siguiente: los últimos aranceles del presidente Trump son un ataque contra los trabajadores, familias y empresas canadienses. Mi gobierno se asegurará de que nuestra respuesta tenga el máximo impacto en los Estados Unidos y mínimo aquí en Canadá, mientras apoya a los trabajadores afectados. Mi gobierno mantendrá nuestros aranceles hasta que los estadounidenses nos muestren respeto y asuman compromisos creíbles y confiables con el comercio libre y justo. Por su lado, Pierre Poilievre consideró que Canadá debe hacer lo mismo inmediatamente, ponerle un 50% de aranceles al aluminio y al acero de los Estados Unidos. Lo escribió así: los conservadores con sentido común condenan firmemente los últimos aranceles injustos del presidente Trump dirigido a los trabajadores y fabricantes canadienses de acero y aluminio. Estos aranceles no se pueden justificar de ninguna manera y son otra traición más del presidente a la larga amistad entre Canadá y los Estados Unidos. Estoy pidiendo al gobierno que traiga inmediatamente aranceles de represalia para responder a este acto injusto y proteger a los trabajadores canadienses del acero y el aluminio. Si el presidente Trump está aplicando aranceles del 50% sobre nuestro acero y nuestro aluminio, entonces Canadá debe contraatacar con aranceles del 50% sobre todo el acero y el aluminio importado de los Estados Unidos. Y amigos, como consecuencia de toda esta guerra comercial, los mercados han vuelto a caer este martes por los aranceles de Trump. Y Eric Cifuentes nos cuenta qué es lo que está pasando. Gracias, Diana. Lo que mercado te da, a veces mercado te quita. Los tres principales índices de los Estados Unidos, el Nasdaq, el S&P 500 y el Dow Jones, han regresado a sus niveles de agosto del 2024. Todas esas ganancias se han evaporado. Sin duda, las declaraciones y amenazas y torpezas del presidente Trump han creado un nerviosismo en los inversionistas, y pues se pronunciaron profundamente el día de ayer cuando el Nasdaq se desplomó en casi 5%. Uno de los perdedores más grandes fue Elon Musk. Su compañía Tesla cayó en más de 15%. Hoy recuperó un poco más de 3%. Hablamos de pérdidas multimillonarias. Es más, se cotiza a menos de la mitad que se cotizaba en el tiempo pico semanas después de la elección de Donald Trump en diciembre del año pasado. Hoy las noticias indicaron de que muy probablemente Ucrania acepte el plan de cese a fuego de los Estados Unidos, y eso ayudó de forma positiva a la bolsa, pero fue insuficiente de cerrar en ganancias. Otro día más, otro día de pérdidas en Wall Street, S&P 500, Dow Jones y el Nasdaq en rojo el día de hoy. Por otro lado, caen los viajes de canadienses a Estados Unidos a través de la frontera. En las últimas semanas, no solamente han caído las reservas de avión para vuelos de Canadá a Estados Unidos, sino también que han disminuido los viajes en automóvil a través de la frontera. Según estadísticas de Canadá, en febrero hubo una caída interanual del 23% en el número de canadienses que regresaron a Canadá desde Estados Unidos. En cifras brutas, 1.164.526 residentes canadienses regresaron al país en automóvil el mes pasado, en comparación con 1.513.156 en febrero del 2024. Eso representa un 23% menos. Muchas turoperadoras que funcionan en pueblos y ciudades de la frontera ofrecen visitas a atracciones a ambos lados, pero ahora están reportando que una buena parte de los canadienses simplemente no están interesados en visitar el lado americano. También están reportando una disminución del tráfico en los cruces fronterizos. Y amigos, vamos a ver ahora qué dicen los numeritos, porque los conservadores y los liberales están a solo un punto de distancia. De acuerdo con la última encuesta de Nanos Research publicada en el día de hoy, la gran diferencia que había a favor de los conservadores se ha ido desvaneciendo y ahora se encuentran a solo un punto de distancia de los liberales. La medición indica que los conservadores tienen un 36% de apoyo
Los liberales, ahora bajo el liderazgo de Mark Carney, han subido al 35% y el NDP está en un 15%. Esta encuesta se concluyó el pasado 7 de marzo, 2 días antes de que Carney fuera elegido como el líder liberal. Los datos indican que la renuncia del primer ministro Justin Trudeau, combinado con el deterioro de la relación entre Canadá y Estados Unidos, han resultado en un cambio dramático en la opinión pública canadiense. Recordamos que hace tan solo un mes los conservadores tenían 20 puntos de ventaja sobre los liberales, pero durante las últimas 4 semanas los números de los conservadores han caído y el apoyo a los liberales ha aumentado. Al mismo tiempo, la preocupación principal de los canadienses ha cambiado. Ahora es Trump y las relaciones con Estados Unidos por encima de la economía y el empleo. Vamos ahora a hacer una brevísima pausa y al regreso nos vamos al plano internacional. Cada tarde usted se siente informado. Desde las 6:10, 20 minutos, con el patrocinio de Liuna, local 183. Feel the power. Cuando hay cambios en materia de inmigración, existen dudas. Cuando hay dudas, usted busca respuestas. Y para encontrar esas respuestas, Vilma Filici, Filici Immigration Services, especialista en inmigración, 416-482-1575. En CSI Mortgages trabajamos para ti. Buscamos las mejores opciones de hipoteca para que pagues menos y disfrutes más. Fabián Brizuela, CSI Mortgages, experiencia y resultado a tu servicio. 289-236-2773. Estamos de vuelta en 20 minutos. Gracias por acompañarnos. Damos un vistazo a las principales noticias del mundo en el día de hoy. El expresidente de Filipinas, Rodrigo Duterte, ha sido arrestado. El incendiario expresidente filipino Rodrigo Duterte fue detenido en el día de hoy a petición de la Corte Penal Internacional, un paso importante en su investigación sobre miles de presuntas ejecuciones extrajudiciales en una sangrienta guerra contra las drogas que definió su presidencia. Duterte recibió una orden de detención de la Interpol a su llegada al aeropuerto principal de Manila y se encontraba bajo custodia, informó la oficina del presidente Ferdinand Marcos Jr. en un comunicado. La guerra contra las drogas fue la principal política de campaña de Duterte, que llevó al poder al inconformista alcalde en el 2016, cumpliendo las promesas que hizo durante sus encendidos discursos de matar a miles de narcotraficantes. Duterte, de 79 años, ha defendido repetidas veces esa represión, niega haber ordenado el asesinato de sospechosos de narcotráfico y afirma que dio instrucciones a la policía para que matara solo en defensa propia. La detención se produjo después de años en los que Duterte se ha burlado de la Corte Penal Internacional desde que retiró unilateralmente a Filipinas del Tratado Fundacional de la Corte en el 2019, cuando comenzó a investigar las acusaciones de ejecuciones extrajudiciales sistemáticas bajo su mandato. Filipinas se había negado hasta el año pasado a cooperar con una investigación sobre presuntos crímenes de lesa humanidad por parte de la Corte Penal Internacional, pero esa investigación ahora avanza con la detención de Duterte. Y amigos, se cumplen 5 años del inicio de la pandemia del COVID-19. Un día como hoy, hace 5 años, el 11 de marzo del 2020, la Organización Mundial de la Salud declaró la pandemia por el virus del COVID-19, que en ese momento ya se había propagado a decenas de países, con los brotes más significativos en China, Italia y España, pero rápidamente empezaron a reportarse brotes en todo el mundo. Desde el inicio de la pandemia, la región de las Américas ha sido una de las más golpeadas por el COVID-19, registrando millones de contagios y muertes en el último lustro. En el año 2020, la crisis sanitaria llevó a la Organización Panamericana de la Salud a reportar más de 1 millón de muertes en América del Norte, una de las peores cifras registradas en las últimas décadas. Un año después, en el 2021, fue el más letal. Además, la aparición de la variante Delta, que provocó un aumento acelerado en los contagios, ya que esa mutación facilitaba la propagación del virus más rápidamente. Para diciembre de ese año, del 2021, la Organización Panamericana de la Salud confirmó un total acumulado de 2,3 millones de fallecimientos en la región.
Fue con la ampliación de la vacunación en el 2022 cuando las muertes comenzaron a descender. Hasta agosto, la Organización Panamericana de la Salud registró 175,7 millones de casos, con una reducción significativa en la mortalidad gracias al avance de las vacunas. Las medicinas se pudieron distribuir gracias al mecanismo del Fondo de Acceso Global para Vacunas COVID-19, el COVAX, una estrategia conjunta de la Organización Mundial de la Salud y Panamericana de la Salud. Finalmente, fue en el 2023 cuando se marcó el fin de la emergencia sanitaria global, aunque el virus todavía seguía circulando. A mediados de ese año aún se reportaban 176,000 casos semanales en las Américas. La Organización Mundial de la Salud declaró el fin de la emergencia sanitaria global el 5 de mayo del 2023. Y ya para finalizar, vamos a ver lo que nos espera mañana en el clima en las principales ciudades del país. Mañana en Toronto estará seminublado, temperaturas entre 1 y -1. En Ottawa estará soleado con temperaturas entre -1 y -10 grados. En Montreal también soleado con temperaturas entre -3 y -12. En Vancouver habrá lluvias con temperaturas entre 7 y 4 grados y en Calgary estará seminublado con temperaturas entre 6 y -3. Hasta aquí las informaciones de hoy. Gracias por acompañarnos en 20 minutos. Yo soy Diana Lora y como siempre me despido de todos ustedes recordándole a esa comunidad latina que unidos somos más fuertes, juntos somos más. Hasta mañana.